Muy bien, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar conversando sobre la importancia de la relación esfuerzo de formación y ver un poco también sobre los criterios y conceptos relacionados con la normalización de parámetros de suelos. Todo esto como parte de la caracterización geotécnica. Vamos a empezar a conversar sobre el tema, pero yéndonos a el análisis de lo que pasa bajo una fundación. Y después de allí vamos a interpretar qué tipos de ensayos debemos hacer para estudiar adecuadamente lo que pasa bajo la fundación y evaluar cómo se obtienen entonces las curvas de esfuerzo de formación y qué parámetros se obtienen de ellas. En la medida que tenemos una fundación, en este caso no está puesta aquí, pero es una fundación que está colocada en la superficie del terreno, así como esta. Ok, entonces cuando cargamos una fundación y queremos entender qué es lo que pasa con el suelo y el perfil geotécnico que está debajo de la fundación, una vía es que lo analicemos con teoría elástica, que si bien no está hecha para materiales como el suelo, como ustedes saben que es un agregado de partículas, sino que está hecho para un continuo, cuando se hace una buena modelación, se puede utilizar la teoría elástica y da buenos resultados que son aplicables a la mayoría de los problemas geotécnicos, guardando las distancias y entendiendo las limitaciones, por supuesto. Ahorita vamos a entender un poco cómo se evalúa y se maneja eso. Como les mencionaba entonces, una vez que empezamos a cargar la fundación y medimos el asentamiento, que puede presentar la misma que estamos representando en este eje, y la carga que le hemos ido colocando en la superficie a la fundación, entonces observamos que inicialmente la respuesta tiende a ser algo lineal, dependiendo de las características del suelo. Si el suelo es muy blando, sin embargo, puede ser no lineal desde el principio. Pero vamos a suponer que es un suelo de mediana consistencia y que la curva que tenemos es relativamente lineal. Eso es un cálculo que se hace y que da una muy buena aproximación, de acuerdo con las verificaciones que se han hecho desde hace mucho tiempo, de lo que sucede en el campo. Yo particularmente he hecho un trabajo de tesis que hicimos en la Universidad Central de Venezuela, el profesor José Manuel Velázquez y este servidor, tutoriamos a un estudiante para un proyecto sobre fundaciones, tratar de proponer sistemas que permitan preparar fundaciones prefabricadas y que la gente pueda ir y comprar la fundación que quiera o encargarla y entonces se le preparan ahí todas las funciones que quiera. El punto es que cuando cargamos la fundación, con la teoría elástica podemos calcular que lo que realmente está sucediendo con la masa de suelo es que hay un movimiento de la masa de suelo desde el centro de la fundación hacia los lados. Y en la medida que eso progresa, también sucede que hay una concentración de esfuerzos ahora medidos y evaluados aquí con esta parte que está rayada, que mide la concentración de los esfuerzos bajo una fundación, en este caso una fundación rígida. Y que son dos cosas que suceden en paralelo, el movimiento de la masa de suelo y la concentración de esfuerzos, y en la medida que aumenta la carga, pues aumenta la zona donde están concentrados los esfuerzos y aumentan los niveles de desplazamiento del suelo hacia afuera
de la fundación. Ustedes lo pueden ver allí en forma relativa con los tamaños de las flechas y el tamaño del área rayada. Ahora bien, como hemos dicho, si el suelo es más o menos resistente, podemos aproximar la primera parte a una línea recta, que luego se hace no lineal en la medida que nos aproximamos o superamos el punto en donde el suelo comienza a dejar de trabajar lo más parecido a un continuo, vamos a llamarlo así, y empieza a mostrar una superficie de falla. Lo mismo sucede con la zona que está concentrando los esfuerzos, hasta que eventualmente se produce un movimiento tal que desplaza toda la masa de suelo y ocurre lo que conocemos que es la capacidad última, o sea, se perdió la resistencia del suelo y la fundación ya no tiene capacidad. Fíjense que se forma una superficie de falla que se ve bastante bien. Esto es un modelo de suelo hecho con varillas longitudinales, un modelo bidimensional, hecho a propósito para tratar de mostrar ese proceso, y eso es lo que denominamos el mecanismo de falla. Varios autores, entre ellos principalmente Terzaghi, como ustedes ya conocen, han desarrollado metodologías, al igual que Meyerhoff y otros, para estudiar lo que pasa durante este proceso de empuje de suelos hacia afuera y definición de esta superficie de falla. Y entonces se utilizan los parámetros del suelo, principalmente el ángulo de fricción, la cohesión, entre otros, y después para otros tipos de estudios, para el asentamiento, se utiliza el módulo de Young. De esta manera se pueden estimar los asentamientos y la capacidad última del suelo. Y estos parámetros hay que escogerlos dependiendo del tipo de carga que le estamos infringiendo al suelo bajo la fundación. Eso lo podemos visualizar aquí de una manera sencilla. En el centro de la fundación tenemos una carga que es básicamente axial y tenemos ahí que está representada por el esfuerzo sigma 1 y tenemos el esfuerzo sigma 3 que es el esfuerzo confinante del suelo que está presente bajo la fundación. Y en la zona en donde ocurren importantes desplazamientos del suelo de manera horizontal, entonces se puede escoger un ensayo como el tipo de corte simple para estimar entonces cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en las distintas partes del mecanismo de falla. Entonces, dependiendo si es este tipo de carga o este tipo de carga, siempre vamos a obtener una respuesta de esfuerzo de formación en el laboratorio y ya vamos a estudiar cuáles son las componentes y cómo se desarrollan cada una de estas curvas. Y a partir de ellas obtenemos entonces también una envolvente que define el ángulo de fricción que ya vimos que se puede utilizar en el mecanismo de falla. En general, cuando se carga un suelo en una celda tipo triaxial o puede ser también una compresión sin confinar, tenemos una presión de confinamiento que puede no existir si es un ensayo de compresión sin confinar y tenemos un aumento de carga axial que es el esfuerzo desviador, y a medida que esta carga aumenta y la ponemos entonces en el eje vertical y medimos la deformación axial que está sucediendo en la muestra, obtenemos un gráfico de este tipo. Y este tipo de gráficos para otros materiales como el concreto, entre comillas, para el acero y para otros materiales que se pueden tratar como un continuo,
esta curva tiene la primera componente es totalmente lineal, la curva de fuerza de formación, pero el suelo no, el suelo tiene una curva que es hiperbólica. Si hacemos un ensayo de corte simple, en donde tenemos un esfuerzo confinante, que es el esfuerzo vertical, y le aplicamos un esfuerzo cortante, que es el que viene producido por el desplazamiento horizontal del suelo, como vimos bajo la fundación, y hacemos entonces un gráfico de la deformación cortante, que viene siendo el ángulo que se está deformando, no lo tengo mostrado aquí, pero es el ángulo que se forma aquí. Entonces, ese ángulo se denomina gamma. Y si por acá colocamos el valor del corte, podemos entonces obtener una curva de esfuerzo de deformación similar a la que se obtiene con el ensayo triaxial y que también es hiperbólica. Esa es una gran, digamos, ventaja desde el punto de vista funcional para la interpretación del suelo, que los dos tipos de carga, el esfuerzo de deformación, bien sea por carga axial o bien sea por carga de corte simple, son curvas hiperbólicas. ¿Qué pasa con ese hecho de que esas curvas sean hiperbólicas? Que ya no vamos a poder utilizar un valor único del módulo, porque como la curva no es lineal, entonces el módulo no es lineal, sino que depende del nivel de deformación que escojamos o el nivel de carga que escojamos para dibujar una secante que nos ayude a definir un módulo equivalente, y por eso se usa el término equivalente lineal. Puede ser también un módulo tangente, pero el módulo tangente también tiene la limitación de que hay que aplicarlo variando entonces la posición o el valor que tiene el módulo de acuerdo con el nivel de deformación que se esté manejando. Lo mismo con el módulo secante. Nosotros tenemos que estimar cuál es el rango en el cual va a estar operando el tipo de carga con el que estamos trabajando para establecer el valor del módulo correspondiente con el cual podemos calcular. Y eso obliga a que al final del cálculo hay que verificar si el módulo, perdón, si el valor de la deformación que estemos utilizando, bien sea axial o bien sea cortante, está dentro del rango o se aproxima al valor que dijimos con el cual íbamos a establecer el valor del módulo. Y de no ser así, hay que hacer un proceso iterativo corrigiendo el valor del módulo y volviendo a hacer los cálculos hasta que la diferencia entre el módulo supuesto y el módulo calculado, y lo mismo, la deformación correspondiente, son congruentes. La mayoría de los programas que trabajan con métodos equivalentes lineales hacen eso y ustedes seguramente lo deben haber utilizado. Lo que estoy es enfatizando algunas cosas que ya ustedes saben y tratando de aportarles luces con relación a detalles que están incluidos dentro del análisis y de la interpretación. Ahora bien, volviendo al caso de la carga de una fundación. Una cosa es entonces el proceso, cómo se deforma el suelo y cómo desarrolla su máxima capacidad, y otra cosa es cómo se refleja eso en la curva que describe el desplazamiento del suelo. Porque en la medida que esta zona de concentración de esfuerzos aumenta y este desplazamiento también aumenta la cantidad de suelo que se está desplazando, entonces vamos a tener que estar variando la cantidad de suelo que está siendo afectada por el proceso de carga. De esa manera, una cosa es entonces establecer cuál es el módulo que para las distintas zonas yo voy a seleccionar, y otra cosa es cómo estimo
el desplazamiento con base en la carga que estoy aplicando sobre la fundación. Fíjense que esto es los esfuerzos bajo la fundación y esto es la carga sobre la fundación. Esta carga y este desplazamiento son de gran utilidad para algunos programas que trabajan con resortes para estimar entonces los desplazamientos del suelo y la interacción suelo-estructura utilizando un resorte o existen otros programas que no se van a este tipo de análisis sino que utilizan elementos finitos, por ejemplo, y los elementos finitos sí tienen que estar definidos entonces los parámetros que se obtienen del suelo para llegar después a los desplazamientos. El resorte es una simplificación, pero implica, como les dije, el análisis de hasta dónde se están obteniendo los valores al final del proceso para poder ajustar en caso de que sea necesario. Ahora, ¿cómo se relacionan entonces los parámetros de esos dos tipos de carga? Eso con este análisis sencillo que les estoy mostrando en esta lámina, que no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden ver y lo pueden analizar porque ustedes ya son estudiantes graduados. Lo que quiero resaltar es que en el caso de un resorte, por ejemplo, que es el que se usa para los análisis convencionales, como les dije, de algunos tipos de programas para procesos equivalentes lineales, entonces la fuerza que está actuando sobre el suelo depende de un factor que es la constante del resorte y el desplazamiento relativo del resorte en esa dirección. Y cuando se hace un análisis, si la respuesta del suelo, del material, perdón, es lineal, entonces esta constante de resorte es equivalente al área de ese material o de ese dispositivo por el módulo de Young, que en este caso tiene este rango lineal, y mientras nos mantengamos en el rango lineal, esto aplica. Entonces, la primera cosa que tenemos para un material que es elástico y lineal es que la constante de resorte es dependiente del módulo de Young que se obtiene de una curva de esfuerzo de formación similar a la curva que estamos mostrando para el suelo, pero en este caso para el material que sea el que estamos estudiando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos el suelo? Como dijimos, las curvas de esfuerzo de formación son no lineales. Tenemos que escoger entonces, definir cuál es el rango de esfuerzos de cada sección del suelo que se está movilizando para poder establecer las características del resorte que vamos a utilizar. ¿Y ese resorte de dónde viene? Bueno, una vez que nosotros podemos establecer cuál es la forma del desplazamiento con algún procedimiento, que puede ser la teoría elástica o cualquier otra metodología, aquí exageré un poco la forma de la curva, no le dejé ninguna parte lineal, sino que la puse toda no lineal, asumiendo que es un material muy blando. Entonces, este es para resortes tipo Winkler, por ejemplo, que se ponen debajo de una fundación, tipo losa, para estudiar las deformaciones de la losa, en donde entonces se obtiene el que se denomina coeficiente de balasto a partir de esa curva, estableciendo un valor de desplazamiento que en este caso para resortes tipo Winkler es 0,127 centímetros y el valor del esfuerzo entonces que se requiere para llegar a ese desplazamiento con este suelo define esta constante de resorte que se llama K1, que es el coeficiente de balasto primario, vamos a llamarlo así. Entonces, esa es la primera forma de establecer correlación entre los parámetros de desplazamiento y los parámetros de deformación del suelo. Ahora bien, si volvemos al análisis de los ensayos de laboratorio, dependiendo del tipo de ensayo, tenemos entonces un tipo de curva, como ya les dije, de esfuerzo de deformación. Y de cada curva de esfuerzo de deformación, como ustedes saben, establecemos los niveles de esfuerzos que había
en el suelo durante el proceso de carga y hasta que el mismo falla. Y una vez que se obtiene el máximo, podemos dibujar entonces el círculo de Moore correspondiente. Y ahí tenemos la correlación, la primera correlación o la segunda correlación importante de la curva de esfuerzo de deformación. Primero era con los módulos, y que tenemos que establecer el módulo o la forma de establecer adecuadamente el módulo con el que vamos a trabajar. Y la segunda es que nos permite calcular la envolvente de falla para un nivel de confinamiento de trabajo. Y si aumentamos, por ejemplo, en este mismo tipo de carga axial, la cantidad de ensayos con diferentes confinamientos, vamos a observar que a medida que aumenta el confinamiento, obtenemos una respuesta más resistente del suelo. El suelo es capaz de resistir tiene una capacidad mayor. Y que si dibujamos entonces todos los círculos de Moore correspondientes y trazamos en un diagrama de esfuerzo desviador contra esfuerzo axial, y dibujamos entonces la tangente a todos esos círculos, esa tangente define el ángulo de fricción de ese material. Y bien sea este tipo de carga axial o puede ser también este otro tipo de carga de corte simple, obtendríamos una batería de curvas de esta naturaleza que también permiten la generación de círculos de Moore, y en ese caso también obtenemos la tangente, si llevamos la tangente, el círculo, la envolvente de falla o el ángulo de fricción, que debe ser igual al de estos casos que tenemos acá. Ahora bien, cuando estamos analizando distintos tipos de carga, entonces vemos que hay diferentes formas en que responde el suelo. Si hay un tipo de carga que es para confinar, o si hay un tipo de carga que es para consolidar, vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, y otro tipo de carga que es para establecer el corte que puede soportar el suelo, vamos a obtener una curva de esfuerzo de deformación diferente. Si la carga es isotrópica, como una celda triaxial, entonces si colocamos la deformación axial y el esfuerzo vertical, o el esfuerzo promedio que le estamos infligiendo al suelo, obtenemos que para la consolidación isotrópica se obtiene un tipo de respuesta, mientras que para la consolidación confinada o unidimensional, como el ensayo edométrico, tenemos una curva parecida a la anterior, pero distinta, porque la forma en que se deforma la masa del suelo no es igual. En el libro de Lamb y Whitman podemos encontrar en el capítulo 12 cuáles son las correlaciones entre un tipo de carga de este tipo, para las variables correspondientes a un tipo de carga de esta naturaleza y un tipo de carga de esta otra naturaleza. Esta de carga axial es la que se utiliza convencionalmente también para el ensayo de consolidación, y que en lugar de representarla de esta manera, como la estamos viendo aquí, lo que se hace es que, perdón, me estoy adelantando, se voltea. Y ya vamos a ver después cómo es ese proceso y qué es lo que sucede con ella. Vamos a ver primero el caso de cuando le aplicamos un esfuerzo desviador y entonces obtenemos este tipo de respuesta, o cuando le aplicamos un corte simple y obtenemos este otro tipo de respuesta para las curvas de esfuerzo de deformación. Entonces, cuando vamos a hacer con un esfuerzo desviador, tenemos que usar primero una de estas dos, bien sea la isotrópica, si es un ensayo triaxial, o la
uniaxial, si es un ensayo de corte simple, y luego viene el proceso de corte, que puede ser con una carga axial o puede ser con un esfuerzo cortante. En todo caso, tenemos las dos curvas que son parecidas. Ya dijimos que parecidas en la forma, quiero decir. Las dos son eh, hiperbólicas. Y nuevamente, entonces, la selección del módulo que queremos utilizar va a depender de el nivel de esfuerzo o del nivel de deformación, ya sea que estemos trabajando haciendo un análisis con uno u otro de esas dos variables, para poder establecer el módulo con el que vamos a trabajar. Pero hay otro detalle, que es que la compacidad del suelo, si el suelo está más confinado o menos confinado, también nos da una respuesta, como ya vimos, diferente. Entonces, para el mismo nivel de deformación que utilicemos, podemos obtener valores de la carga distintos dependiendo de la forma en que esté constituido el suelo, desde el punto de vista de su compacidad, y el módulo no necesariamente va a ser igual, porque el nivel de carga de un suelo más, digamos, menos resistente es menor que el nivel de carga para un suelo más resistente para el mismo nivel de deformación. ¿Dentro de qué rangos se mueve la selección del módulo con la curva de fuerza de deformación? Bueno, hay dos valores que son los que definen la potencialidad de el rango de la escogencia de esos módulos. El primero es el módulo de tangencia inicial, que es el módulo que se obtiene a muy bajas deformaciones elásticas, que son equivalentes al paso de ondas de baja amplitud. Y el otro es el que se obtiene para el punto en donde establecemos que el material ha fallado. O sea, todos los demás módulos van a estar en el rango que definen esos dos valores extremos. Nuevamente, y para ilustrar cómo influye la compacidad del suelo, tenemos que si un material está más confinado, una muestra está más confinada que otra, el módulo inicial que vamos a obtener para el material que está más confinado es mayor que el módulo inicial que vamos a obtener para el segundo material que es un poco menos resistente. Entonces ahí está la primera diferencia. El módulo tangente inicial depende de la compacidad del material y la compacidad del material depende por un lado de su confinamiento y por otro lado de su peso unitario. Porque la fórmula para la velocidad de las ondas de corte y la velocidad de las ondas de compresión dependen de esos parámetros. Dependen no directamente, sino indirectamente, porque dependen de el, la densidad de masa, que es igual al peso unitario, dividido entre la gravedad. Y lo mismo sucede con el módulo máximo, el módulo, perdón, el módulo en la falla, el módulo máximo es el que ya dijimos, el módulo en la falla, para el material que es más resistente, tiene un valor mayor que para el material que es menos resistente. De manera que fíjense que el rango posible para los suelos que son de menos compacidad es mucho más amplio que para los suelos que tienen una compacidad mucho mayor porque están bien sea más densos o más confinados. En resumen de lo que hemos conversado hasta ahora, entonces tenemos que hay un módulo de Young o cortante inicial que aplica para deformaciones muy pequeñas, equivalente al paso de las ondas, y tenemos un módulo en la falla
que no debe utilizarse para hacer cálculos de asentamientos inmediatos. Eso sería un error. El módulo que debemos utilizar tampoco es el módulo equivalente a las presiones pequeñas, porque hay que seleccionar el módulo que va a corresponder con el nivel de deformación que esperamos que tenga el suelo y va a estar entre esos dos valores. Ese es el punto que estoy diciendo en esta otra sección. Y en algunos libros denominan a ese valor del módulo que estamos diciendo que es el que aplicaría como E sub S o E sub U. E sub S en el sentido de que es un módulo de un suelo y E sub U de que sería correspondiente a un ensayo de corte no drenado. Hay que tener cuidado porque también en algunos libros denominan E sub U como el módulo último, que es el que corresponde a la falla. En lugar de llamarlo E sub F, como lo he puesto acá, lo llaman E sub U porque lo dicen que es el E último. Entonces hay que tener cuidado con la notación. Lo mismo con el módulo con la deformación cortante, que se denomina gamma. Entonces la letra gamma aplica para el peso unitario y para la deformación cortante. Al igual que la letra G, que aplica para la gravedad específica y por eso la costumbre ahora es ponerle una S, G sub S, y para el módulo cortante. Y esto mismo que hemos dicho para el módulo de Young aplica para el módulo cortante porque los dos módulos están relacionados entre sí por la relación de Poisson o coeficiente de Poisson, con esta ecuación que está acá, de acuerdo con la teoría elástica. Y como hemos dicho, no está desarrollada particularmente para suelos, pero estos parámetros y estas variables responden bastante bien a su tratamiento con la teoría elástica. Una forma eficiente de evaluar el rango de variación del módulo cortante o del módulo de Young con relación al módulo inicial o módulo máximo, en este caso sí se llama el módulo máximo, a medida que aumenta la deformación correspondiente, bien sea la axial o la cortante, lo vamos a ver más adelante y es una forma muy, digamos, utilizada en cálculos que tienen que ver con respuesta dinámica de perfiles y que tiene una representatividad interesante desde el punto de vista de las características de cada suelo, como vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, cuando ya vimos lo que aplica cuando estamos evaluando la parte de esfuerzo desviador y resistencia del suelo, cuáles serían las curvas de esfuerzo de formación que aplican. Cuando estamos en el caso de evaluación de los asentamientos, lo que hacemos, y lo que es tradicional en la geotecnia, es igualar la deformación volumétrica con la deformación axial, utilizando el ensayo de edómetro. En ese caso, obtenemos una curva, como yo les dije, de esta forma. Si la analizamos en la forma convencional quiero decir que ya hemos venido mencionando, esto es lo que aplica entonces desde el punto de vista de análisis de deformaciones. Estamos diciendo que estamos igualando la deformación volumétrica con la deformación axial porque todo el cambio de volumen aquí ocurre debido a la carga axial. Y eso es entonces el cambio en relación de vacío dividido entre esta expresión 1 más la relación de vacío inicial. Eso es la forma en que se expresa la deformación volumétrica convencionalmente. Y la forma en que hemos venido manejando esto desde los tiempos del profesor Casagrande y Terzaghi es que se evalúa el cambio en deformación a partir de la relación de vacío y se coloca la presión de confinamiento que se le está aplicando al suelo en escala logarítmica en este eje
y eso permite obtener una curva que es similar a la anterior, pero volteada. Y la tenemos entonces de esta manera, que al interpretar la parte de respuesta que va a tener el suelo y la estudias en una escala semilogarítmica, la deformación o el cambio en relación de vacíos es lineal y define un parámetro que se llama el índice de compresión, que establece cómo es el cambio entonces de relación de vacíos con el incremento de esfuerzos. Algunos autores, como el profesor Skempton, estudiaron este tipo de respuesta de los materiales arcillosos y él llegó a la propuesta de que dependían del límite líquido, lo cual no está mal porque a medida que aumenta la capacidad de un suelo de retener agua, aumenta su capacidad de cambiar de volumen. Sin embargo, cuando nosotros analizamos más estrechamente el cambio que ocurre en la resistencia al corte del material con el cambio de humedad, porque lo que tenemos que notar es que si el material está en el rango plástico, estamos asumiendo generalmente, y para los cálculos de estas consolidaciones así se hace, que el material está saturado. Y si el material está saturado, entonces, por la fórmula típica de George Washington Soil Engineer, es el producto de la gravedad específica por el contenido de humedad, que es G por W, G sub S por W, es igual al cambio en relación de vacíos por la saturación. Y si el suelo está saturado, que convencionalmente podemos establecer que para materiales que están en el rango plástico sucede así, entonces el cambio en relación de vacíos es proporcional al cambio en la humedad del material. Tan sencillo como eso. Entonces, si cambia la humedad, estamos obteniendo también un cambio en la relación de vacíos y dependen los dos del esfuerzo confinante. Pero como vamos a ver más adelante, el cambio en humedad también me establece un cambio en resistencia al corte. Y sabemos que los cambios en resistencia al corte están asociados con la compacidad del suelo. En la medida que está más confinado, el material tiene una respuesta de resistencia al corte mayor. Entonces, lo que algunos otros autores han propuesto es que es preferible utilizar el rango plástico del suelo para medir el cambio de volumen y por consiguiente este parámetro que es el índice de compresión. Porque en la medida que el material tiene un índice de plasticidad mayor, su tendencia al cambio de volumen es mayor, es menor para un rango más grande de humedades. Es decir, él va a cambiar mucho la humedad, pero va a cambiar poco el volumen. Si el material tiene un índice de plasticidad más pequeño, quiere decir que el material va a cambiar mucho de volumen con un pequeño cambio en el contenido de humedad o en el esfuerzo confinante. ¿Dónde podemos ver eso? Eso lo vemos en este tipo de gráfico que estamos empezando nosotros a proponer que se use mucho más. Y esto está relacionado, como yo les hablé en una de las sesiones anteriores, con el tercer plano que aparece en los modelos constitutivos, o en los modelos paramétricos, en donde se correlacionan los esfuerzos confinantes, la resistencia al corte y el contenido de humedad. Fíjense que en este caso, este suelo, que estamos aquí con valores en rojo, corresponde a una bentonita. Y que entonces la pendiente de ese material, que tiene un índice de plasticidad de 425, una cosa así, es bastante
digamos, es poco pronunciada, vamos a decirlo en esos términos. Mientras que este es otro suelo que también tiene un alto componente, es una mezcla del suelo en donde hay un alto componente de bentonita y de otro tipo de hilita, por ejemplo. Fíjense que entonces se corre hacia la izquierda el gráfico, pero este gráfico es de resistencia al corte no drenado, obtenido con veleta de laboratorio, y esto es la humedad con la que se hizo el ensayo. Entonces, lo que observamos es que en la medida que el suelo tiene una componente un poco menor de los materiales que son más plásticos, su pendiente continúa siendo poco pronunciada y el rango plástico es un poco menor para los suelos que tienen menos fracción de material de alta plasticidad, muy alta plasticidad. Pero estos otros suelos que están aquí, como este y este otro, son suelos que son prácticamente con un alto contenido de material no plástico y de un componente del suelo que no tiene tanto avidez por el agua como la bentonita, sino que es más bien un material como una caolinita, que tiene partículas de suelo mucho más grandes y por ende su capacidad de retención de agua, de reacción de agua, es menor. Fíjense que este suelo tiene un cambio mucho más pronunciado, con un pequeño, de la resistencia al corte, con un cambio relativamente pequeño, desde el punto de vista logarítmico, en este gráfico, del contenido de humedad. En este caso, para la bentonita, fíjense que tiene casi 2 ciclos completos de capacidad de almacenamiento o de manejo de humedad y que el cambio en resistencia al corte no es tan pronunciado a pesar de que el nivel de humedad está aumentando muchísimo. Caso contrario de lo que ocurre con este suelo o con este otro que tiene unos altos contenidos de materiales también similares a los de este que está acá, pero menos material no plástico, con lo cual se pone un poco más, digamos, tolerante a la cantidad de agua y por eso se mueve hacia la derecha. De manera que entonces, como hemos visto, la resistencia al corte, que sabemos que está relacionada con el confinamiento y con la compacidad del suelo, su peso unitario, porque a medida que aumenta el confinamiento, aumenta el peso unitario y disminuye el contenido de humedad. Entonces, a mayor resistencia, menor contenido de humedad, y eso quiere decir que el suelo está más confinado. Eso es lo que está dicho en esta parte de aquí, que no lo voy a repetir, y que justifica el uso entonces del índice de plasticidad para determinar el índice de compresibilidad, que es lo que ha propuesto los autores como Kulhawi y Main, en donde ellos establecen que el índice de plasticidad dividido entre 74 permite estimar el índice de compresión. Otros autores como Roth y Woods han hecho algo parecido con el modelo Cam-Clay, que es un modelo constitutivo, que a pesar de que no utiliza directamente el índice de plasticidad, ellos fueron capaces, para suelos con unas mismas características, el mismo índice de plasticidad, estimar cuánto era el índice de compresión utilizando la plasticidad y la gravedad específica, en este caso 2,7. Y cuando graficamos los valores de C sub C obtenidos con esta ecuación o con esta ecuación, fíjense que ambos dan sobre una línea de 45 grados, indicando que la correlación de esos dos parámetros es muy buena y ambos están correlacionados con el índice de plasticidad. Este valor que está aquí arriba no es ningún valor que está aislado, sino esto es simplemente la lectura de que estos valores son correspondientes a los puntos que se calculan con estas ecuaciones. Eso no aplica solamente para el índice de compresión, que es la curva virgen, como ya dijimos, que es la que se espera que sea lineal en la respuesta del suelo. También se ha conseguido
para el índice de descarga y recompresión. Es decir, cuando descargamos el suelo y lo volvemos a cargar, la respuesta es elástica y esos valores se pueden establecer, los valores de esa variable, se pueden establecer también en función del índice de plasticidad y Kulhagel y Main la han establecido como que es el índice de plasticidad entre 370. Y algunos otros autores dicen que esa variable puede estar entre la quinta parte y la décima parte del índice de compresión correspondiente a la curva virgen. Ahora veamos otro aspecto. Sabemos que las curvas de esfuerzo de formación dependen del confinamiento y que si hacemos para un mismo suelo 3 muestras consolidadas a diferentes valores, este quedó por aquí por fuera, pero este es el confinamiento de este valor, este es el confinamiento de esta curva y este es el confinamiento de esta curva. Este es mayor que este y este a su vez es mayor que este. En consecuencia, como ya les hemos expresado, vamos a obtener 3 curvas que van a ser de mayor resistencia o de mayor inclinación a medida que el confinamiento es mayor. Pero lo interesante es que si tomamos los máximos de esas curvas y graficamos entonces los esfuerzos a los que está fallando y hacemos la trayectoria de esfuerzos, todos los valores correspondientes a los máximos de la curva de esfuerzo de formación están sobre una envolvente que es la envolvente de falla y que en este caso, como estamos utilizando trayectorias de esfuerzos, la envolvente que estamos obteniendo es alfa, no es phi, porque esta pasa por los máximos de cada círculo de Mohr, mientras que la de phi es tangente a los círculos de Mohr. Esa es la diferencia entre los dos. Pero esta envolvente está relacionada con la otra, porque la tangente de una es igual al seno de la otra. Lo que se ha descubierto por la mayoría de los autores que han trabajado con esto es que si nosotros dividimos las curvas o los valores de las curvas de esfuerzo de formación por el esfuerzo confinante, la tendencia es a obtener una sola curva. Y digo la tendencia, porque en realidad no se puede obtener una sola curva. Porque como les dije antes, el valor del módulo máximo no es igual en todos los casos. El módulo cortante inicial, el módulo tangente inicial, perdón. Y si el módulo tangente inicial no es igual, entonces los subsecuentes valores que se obtienen tampoco son totalmente iguales en la normalización para obtener una única curva. Lo que sí es que se obtiene una familia de curvas con una variación relativamente estrecha para los rangos de valores típicos que se usan en ingeniería civil. Entonces, en el año 69, cuando se estudió por primera vez esto, y los 70, esto es del libro de Lamb y Whitman, se pensaba que era una sola curva, pero más recientemente, como les digo, hemos descubierto y hemos analizado que no debe ser una sola curva, sino que debe ser una familia de curvas que está muy estrechamente relacionadas entre sí, está muy cercana. Lo que sí es cierto es que los valores máximos, al normalizarlo, sí están todos localizados sobre la misma envolvente. Y por ende, entonces, si hacemos la división de la resistencia máxima entre el esfuerzo confinante, vamos a obtener la pendiente de esta curva y eso sí debe ser un valor único. Y eso, algunos procedimientos, como lo voy a adelantar, como el SHANSEP, que fue desarrollado en el MIT y que estas siglas del inglés vienen por Stress, History and Soil Engineering Parameters, o sea, historias de esfuerzos y
los parámetros del suelo, cómo es la correlación entre los parámetros del suelo y las historias de esfuerzos. Por eso es que al normalizar la resistencia al corte sin drenaje por el esfuerzo confinante, al cual se ha realizado el análisis, este es el esfuerzo confinante efectivo, debería tener el efectivo aquí, se obtiene una constante porque están todas localizadas sobre la misma envolvente, como acabamos de mencionar. Entonces, cuando hacemos ese valor, entonces sí nos da una envolvente que es única, que corresponde a esta misma envolvente, porque los valores máximos sí están todos sobre el mismo, relacionados entre sí, pues los valores máximos sí alcanzan el mismo valor, que es, aunque el desarrollo de la curva no es igual, los valores máximos sí llegan al mismo punto. Ahora bien, cuando hacemos ese análisis con curvas obtenidas de ensayos de corte simple y hacemos entonces una correlación entre los valores que vamos obteniendo a medida que el módulo cortante aumenta con el valor del módulo cortante máximo, y esto es muy útil para cuando se hacen ensayos de cíclicos aplicables, entonces, como les dije, a procesos de degradación de respuesta dinámica de perfiles geotécnicos. Lo que han observado muchos autores para las arcillas es que esa degradación del valor del módulo cortante con respecto al módulo cortante máximo para un nivel de deformación cortante utilizado para un ensayo depende del índice de plasticidad del suelo. En la medida que el suelo es más plástico, entonces su comportamiento es más elástico y por eso tiene que experimentar un valor de deformación cortante mayor para empezar a obtener una degradación significativa del módulo cortante con relación al módulo máximo. Mientras se mantenga por debajo de este rango, la respuesta de este suelo de alta plasticidad va a ser lineal. Pero fíjense que en la medida que disminuye la plasticidad, disminuye el rango elástico para el cual el suelo puede trabajar. Y cuando la plasticidad es cero, estamos hablando de que son materiales que no tienen plasticidad, son los limos y la arena, y se ve que entonces tienen un rango elástico muchísimo más pequeño. Como los dos módulos están correlacionados, de manera que eso lo conversamos antes, por esta relación que está aquí, este servidor se dio la tarea de verificar para mostrarles que eso sucede. Lo que pasa con el módulo máximo para un suelo que tiene un IP aproximadamente de 30, y lo que consiguió este servidor es que se observa también que hay una degradación del módulo de Young. Esto es, digamos, bastante tosco, si queremos decirlo así, porque está sacado de ensayos reportados en la literatura, que no teníamos mucha precisión y tuvimos que digitalizar las curvas. Pero fíjense que la degradación, tenemos un rango donde no teníamos claro, pero una vez que pudimos obtener valores representativos del proceso de esos ensayos, fíjense que la degradación del módulo está bastante bien, digamos, parecida a la de este suelo que tiene el mismo IP, pero que en este caso tiene la deformación cortante. Entonces, el módulo cortante. También hubo que establecer cuál era la relación entre la degradación la deformación cortante con la deformación axial. Para eso hay un truquito con la teoría elástica, después se lo comentaré. En este caso, tómenlo como que existe, porque no es igual, pues la deformación
deformación axial no es igual que la deformación cortante. Aquí tenemos para distintos rangos cómo se puede interpretar la variación de la degradación. No vamos a entrar en mucho detalle con esto, ustedes lo analizan y lo vemos. Esto ya lo conversamos. Y lo que sucede también es que cuando el material está sobreconsolidado, lo que han estudiado algunos autores es que en la variación del valor de la resistencia al corte normalizada por el esfuerzo confinante para un valor de OCR determinado está definida por el valor correspondiente al caso normalmente consolidado, que es este que vimos primero, multiplicada por el valor de la sobreconsolidación a un exponente. Y este exponente, al igual que este valor de C, depende de las características del suelo y del tipo de ensayo en este caso. Para suelos de baja plasticidad, el valor de SSU, el valor de C tiende a ser un poco menor que cuando es un suelo de alta plasticidad, y el exponente N para ensayos de corte simple de 0,8, para ensayos triaxiales está alrededor de 0,70, entre 0,70 y 0,75. ¿Por qué es esto? Yo me voy a adelantar un poco y les voy a decir algo que hemos analizado en nuestro modelo paramétrico. Como vemos acá en estos gráficos, la correlación entre la resistencia al corte y el contenido de humedad que viene de ese plano, déjame ver si yo tengo una gráfica de ese tipo en este, no la tengo aquí, pero me voy a tomar la molestia de creo que es en esta, sí. Cuando tenemos este modelo, que es el modelo paramétrico o puede ser el modelo Cantley, lo mismo. Fíjense que en este plano que tengo a la derecha está representado mol Coulomb. Aquí tengo resistencia al corte o esfuerzo desviador y aquí tengo esfuerzo confinante, bien sea el valor promedio, que es P, o si no el valor del esfuerzo vertical. Y eso me define la envolvente de falla mol Coulomb. En la parte de abajo tengo el ensayo de consolidación o el de cambio de volumen. Y fíjense que esto que es el cambio de relación de vacío o el cambio en humedad también está relacionado con el confinamiento. Y este tercer plano que está aquí es el que define cómo es la relación entre la resistencia al corte y el contenido de humedad o con la relación de vacíos, que eso es precisamente lo que estamos manejando en este gráfico, que tengo contenido de humedad y aquí tengo resistencia al corte no drenado, y que cuando lo manejo en escala log-log me da una curva para cada suelo. Entonces, el valor de la resistencia al corte no drenada, por definición de lo que hemos venido manejando con otros parámetros, está relacionada más con el contenido de humedad. La resistencia al corte no drenada está relacionada más con el contenido de humedad de manera única que con la resistencia, con el confinamiento,
porque el confinamiento varía si yo descargo el suelo o lo cargo más, pero la respuesta del suelo va a ser a llegar a un valor de contenido de humedad final. Vamos a ver qué es lo que eso significa en el gráfico que es ¿dónde es que está? Aquí. Si cargamos el suelo hasta cierto nivel y lo descargamos, yo estoy haciendo, cuando voy a la parte virgen, vamos a suponer, olvídense de esta curva, vamos a suponer que estamos en la curva de virgen, yo voy desde un nivel hasta otro nivel de confinamiento, que es cambiar de este valor a este otro valor, y después descargo. Pero fíjense que en cada caso, bien sea cuando confino o cuando descargo, hay un valor de humedad asociado con esa resistencia y que ese cambio depende de si el suelo está en el rango elástico o está en el rango plástico. Pero siempre hay un valor de relación de humedad asociado con él. Y eso es precisamente lo que define este plano. Este plano me está diciendo que la resistencia al corte no drenado está asociada con los valores de la humedad que dependen del confinamiento. Pero si yo dibujo aquí cargas y descargas, en este gráfico aquí abajo, en cada ciclo de carga o de descarga, yo voy a tener un valor de humedad final. Y por eso es que cuando lo voy a tratar de relacionar con este gráfico, con este plano, tengo que meter el exponente raro ese con la relación de sobreconsolidación, pero si yo trabajo con la humedad, yo tengo la correlación directa entre el corte y la humedad. Y eso es muy importante que lo internalicemos, porque esto tiene muy poca aplicación. Este plano ha estado muy olvidado, porque la gente piensa que este tipo de correlación, vamos a aprovechar que la tenemos aquí mismo, este tipo de correlación no es muy buena porque cuando se obtienen, la estamos obteniendo con el material remoldeado. Pero lo que está resultando es que si el suelo es no sensible, es decir, no tiene ningún componente que altere su estructura cuando uno lo tiene con un contenido de humedad particular, resulta que esta curva es sumamente robusta. Y esta curva es la que está definiendo el plano que les estamos diciendo de la resistencia al corte con el contenido de humedad. Y que con el modelo que está trabajando este servidor para su tesis doctoral, resulta que es de una tremenda utilidad porque permite trabajar y correlacionar perfectamente todo lo que es resistencia desde el punto de vista de Moore-Coulomb con los cambios de humedad por el confinamiento que se traducen después en un valor final de contenido de humedad y por ende de resistencia al corte. Y esto lo verificamos con la tesis de la profesora, que ahora es profesora de la Universidad, de Angelimar Ramírez. Y pudimos verificar que para distintos ensayos, cuando la resistencia al corte no coincide con la resistencia al corte que tiene la humedad que debe tener, o que la humedad resultante del proceso de carga o descarga del suelo, uno puede identificar si el suelo está normalmente o sobreconsolidado.
Después veremos un poco más de detalle de eso. Pero ese es el corolario entonces de cómo es que se correlacionan todas las variables y por eso es que en la sesión anterior insistimos tanto en que todas las variables del suelo están correlacionadas entre sí y no podemos tratar de establecer valores tomados a la ligera sin verificar si los mismos corresponden a la misma condición del suelo. Muy bien, caballeros. Por el día de hoy, yo creo que tenemos suficiente. ¿Tienen alguna sugerencia? Algo que quisieran conversar con relación a estos aspectos. No, bueno, profe, por mi parte todo bajo control. Tendría que volver a ver la clase, pero todo bajo control. Muy bien. ¿Y qué me dice Gustavo? Pues nada, creo que ese